Enero 23. Las plagas sobre los egipcios. Reseña. Uno de los enfrentamientos clásicos entre Dios y el hombre está por suceder. El faraón, un rey pagano, poco sabe acerca del verdadero y viviente Dios creador. Sin embargo, pronto se enterará de quién es este Dios. Tal vez conocerá más de lo que quiere saber. Dios le ha prometido a Moisés que el corazón del faraón se endurecerá contra la marcha del pueblo de Israel de Egipto. Al principio, esto parece ser una forma curiosa de liberar a su pueblo de su esclavitud y también parece ser un acto bastante incoherente por parte de un Dios justo. Pero Dios conoce tanto la voluntad testaruda del faraón como la necesidad de demostrar el poder divino de la liberación a su propio pueblo elegido. Por ende, Dios aprovechará directamente del propio carácter del faraón al elaborar su plan para salvar a los israelitas. La lucha entre Dios y el faraón es clásica porque demuestra cómo todos los hombres y las mujeres tienden a luchar con Dios. El faraón primero rechazará del todo a Dios, luego responderá a las demostraciones iniciales del poder del Dios creyendo en las manifestaciones artificiales de poder que el engaño humano puede idear. Cuando incluso los trucos de los magos no pueden duplicar las plagas traídas contra su pueblo y su propiedad, el faraón intentará evitar a Dios mediante la dilación, la coacción y el arrepentimiento no sincero. Con cada intento por resistir a Dios, el corazón del faraón se vuelve más duro, hasta acabar siendo inconmovible, incluso ante la amenaza de muerte a su pueblo. El periodo durante el cual tendrán lugar estos acontecimientos dramáticos no está claramente indicado. Sin embargo, parece ser que pudieron pasar semanas o incluso meses entre cada una de las 10 plagas con las que Dios azotaría a Egipto. Esto puede verse, por ejemplo, en el tiempo que presumiblemente debe transcurrir entre la plaga de la muerte de los animales y la plaga del granizo. Mientras comienza el enfrentamiento, la dura respuesta de Faraón y las acciones de venganza hacen que los israelitas cuestionen el liderazgo de Moisés. El faraón se niega a la petición. Éxodo 5, del 1 al 5. Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es el Señor para que yo haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron entonces: El Dios de los hebreos nos ha encontrado, así que ahora vamos a ir al desierto camino de 3 días, y ahí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios. No vaya a ser que venga contra nosotros con peste o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir con sus tareas. Y también dijo el faraón: Como pueden ver, es mucha la gente que hay en el país y ustedes le impiden cumplir con sus tareas. Se incrementa la carga. Éxodo 5, del 6 al 14. Ese mismo día, el faraón dio esta orden a los jefes de cuadrilla que tenían a su cargo, al pueblo y a sus capataces. De aquí en adelante no le darán al pueblo paja para hacer ladrillo, como lo han hecho hasta ahora. Que vayan ellos mismos a recoger la paja, pero los obligarán a hacer la misma cantidad de ladrillo que antes hacían. No les reduzcan ni un solo ladrillo. Lo que pasa es que están ociosos y por eso levantan la voz y dicen: vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar más todavía, que se mantengan ocupados y no hagan caso de mentiras. Los jefes de cuadrilla y sus capataces fueron a hablar con el pueblo y les dijeron: Así ha dicho el faraón, ya no les voy a dar paja, así que vayan ustedes mismos a recoger paja donde se encuentren, pero su tarea no se reducirá en nada.
Entonces el pueblo se esparció por todo Egipto y en lugar de paja iban recogiendo rastrojo. Los cuadrilleros los apremiaban y les decían: cumplan con su tarea, hagan los mismos ladrillos que hacían cuando les daban paja. Por su parte, los jefes de cuadrilla que el faraón había puesto sobre los capataces de los hijos de Israel, azotaban a estos y les decían: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su tarea de los ladrillos como antes lo hacían? Los capataces culpan a Moisés. Éxodo 5 del 15 al 21. Por eso los capataces de los hijos de Israel fueron a hablar con el faraón y se quejaron con él. Le dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? Paja no se nos da, y sin embargo nos ordenan: hagan ladrillos. Ahora resulta que a tus siervos se les azota cuando el culpable es tu pueblo. Pero el faraón respondió: ustedes están ociosos. Tan ociosos están que por eso dicen: vayamos a ofrecer sacrificios al Señor. Váyanse ya a trabajar. Paja no se les va a dar, pero la cantidad de ladrillos que deben entregar será la misma. Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aprietos cuando se les dijo: no se disminuirá un solo ladrillo de la cantidad que deben entregar cada día. Y como al salir de la presencia del faraón encontraron a Moisés y Aarón que les estaban esperando, les dijeron: que el Señor los mire y los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos a la vista del faraón y de sus siervos. Les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Moisés le implora a Dios. Éxodo 5, 22 al 6, 1. Entonces Moisés se dirigió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine para hablar en tu nombre a Faraón, éste ha afligido a tu pueblo y tú no lo has liberado. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con el Faraón. Solo con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Dios cumple las promesas. Éxodo 6 del 2 al 9. Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, pero con el nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí con ellos mi pacto para darles la tierra de Canaán, la tierra donde vivieron como extranjeros. Asimismo, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios obligan a trabajar, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, diles a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto. Voy a liberarlos de su esclavitud. Con brazo extendido y con grandes juicios les daré libertad. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de los trabajos pesados en Egipto. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Esto mismo les dijo Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le hicieron caso debido a su espíritu acongojado y a la crueldad de su esclavitud. Moisés duda del éxito. Éxodo 6 del 10 al 13, que también se repite en Éxodo 6 del 28 al 30. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje ir de su país a los hijos de Israel. Pero Moisés se encaró con el Señor y le respondió: como sabes, los hijos de Israel no me hacen caso. Entonces, ¿cómo va a hacerme caso el faraón si yo soy torpe de labios? El Señor habló con Moisés y Aarón y le dio una orden para los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto. Tenían que sacar de Egipto a los hijos de Israel. Dios ofrece seguridad a Moisés. Éxodo 7 del 1 al 7 en el año 1446 a.C. El Señor le dijo a Moisés:
Mira, ante el faraón, tú serás como si fuera yo mismo, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú le dirás al faraón todo lo que yo te ordené decir, y tu hermano Aarón hablará con él para que deje ir de su país a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón del faraón para multiplicar en Egipto mis señales y mis maravillas. El faraón no les hará caso, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto, y con grandes juicios sacaré de ese país a mis legiones, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de allí a los hijos de Israel, los egipcios van a saber que yo soy Jehová. Entonces Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83. Las varas se convierten en serpientes. Éxodo 7, del 8 al 13. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: Si como respuesta el faraón les pide un milagro, tú le ordenarás a Aarón que tome su vara y la arroje delante del faraón, para que se convierta en culebra. Entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con faraón, e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su vara delante de faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en culebra. Pero el faraón llamó también a los sabios y hechiceros de Egipto, y con sus encantamientos ellos hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su vara, y éstas se volvieron culebras. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a las varas de ellos. Pero tal como el Señor lo había dicho, el corazón de faraón se endureció y no les hizo caso. La plaga del agua que se convierte en sangre. Éxodo 7, del 14 al 24. Entonces el Señor le dijo a Moisés: El corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Así que ve a hablar con el faraón por la mañana, a la hora que él sale al río. Párate en la orilla y enfréntate a él. Toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva, pero hasta ahora no has querido hacer caso. Por eso así ha dicho el Señor: con esto vas a saber que yo soy el Señor. Con la vara que tengo en la mano voy a golpear el agua del río, y ésta se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, y el río apestará, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y que extienda su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos y estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por todo Egipto, lo mismo en los vasos de madera que en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Aarón levantó la vara y, en presencia del faraón y de sus siervos, golpeó las aguas del río, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Asimismo, murieron los peces que había en el río, y el río mismo se corrompió de tal manera que los egipcios no podían beber de él. Por toda la tierra de Egipto había sangre. Pero como los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, el corazón del faraón se endureció y, tal y como el Señor lo había dicho, no les hizo caso. Al contrario, el faraón se volvió a su casa y tampoco a esto le dio atención. Mientras tanto, para poder beber en todo Egipto, hicieron pozos alrededor del río, pues no podían beber en las aguas del río. La plaga de las ranas. Éxodo 7, 25 al 8:15. Así pasaron 7 días, después de que el Señor hirió el río. Entonces el Señor le dijo a Moisés: preséntate ante el faraón y dile que yo, el Señor, he dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo dejas ir, vas a ver cómo voy a castigar con ranas todos tus territorios.
El río criará ranas y éstas estarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y se treparán en tu cama y se meterán a las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesanas. Las ranas se treparán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda la vara que lleva en su mano sobre los ríos, arroyos y estanques, y que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Pero los hechiceros hicieron lo mismo, y con sus encantamientos hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguele al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi pueblo. Entonces dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés le dijo al faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y tus casas, y que se queden solamente en el río. El faraón dijo: hazlo mañana. Y Moisés respondió: así se hará, tal y como lo has dicho, para que sepas que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. En cuanto Moisés y Aarón salieron de la presencia del faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. Y el Señor actuó en conformidad con la palabra de Moisés, pues murieron las ranas en las casas, los cortijos y los campos. Entonces las juntaron y amontonaron, pero todo el país apestaba. Y tal y como el Señor lo había dicho, en cuanto el faraón vio que se les había dado un respiro, endureció su corazón y no les hizo caso. La plaga de los piojos. Éxodo 8 del 16 al 19. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra para que éste se convierta en piojos por todo Egipto. Ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y éste se convirtió en piojos. En todo Egipto, todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos, lo mismo en la gente como en los animales. Los hechiceros hicieron también sus encantamientos para convertir el polvo en piojos, pero no pudieron. Así que tanto la gente como los animales tenían piojos. Entonces los hechiceros le dijeron al faraón: esto es obra del dedo de Dios. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso. La plaga de las moscas. Éxodo 8 del 20 al 24. El Señor le dijo a Moisés: mañana vas a levantarte y presentarte ante el faraón. Cuando él baje al río, allí le dirás que yo, el Señor, le digo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo dejas ir, yo enviaré contra ti y contra tus siervos y contra tu pueblo y tus casas toda clase de moscas. Todas las casas de Egipto se llenarán de moscas, lo mismo que la tierra donde haya egipcios. Ese día pondré aparte a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella una sola mosca. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Voy a hacer distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esta señal tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Y toda la clase de moscas fastidiosas vino sobre la casa de Faraón y sobre las casas de sus siervos y sobre todo Egipto. Por causa de ellas el país quedó en ruinas. Se acuerda un sacrificio local. Éxodo 8 del 25 al 32. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan un sacrificio a su Dios aquí en el país. Pero Moisés respondió: no está bien que lo hagamos así,
porque ofreceríamos al Señor nuestro Dios lo que para los egipcios es algo repugnante. Y si a la vista de los egipcios ofreciéramos un sacrificio, lo que para ellos es algo repugnante, ¿no crees que nos apedrearían? Debemos ir por el desierto camino de 3 días, y ahí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal y como Él nos diga. Entonces el faraón dijo: yo los dejaré ir al desierto para que allí ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con tal de que no vayan más lejos, y oren por mí. Y Moisés respondió: en cuanto yo salga de tu presencia, rogaré al Señor para que mañana mismo todas las moscas se aparten del faraón y de sus siervos y de su pueblo, siempre y cuando el faraón no falte más a su palabra, y nos deje ir como pueblo a ofrecer sacrificio al Señor. Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo lo que Moisés le pidió y alejó todas esas moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo. Ni una sola mosca quedó, pero incluso en esta ocasión el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera.